Somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Mi nombre es Adriana Yasmín Moreno Vivas y les hablaré sobre las generalidades de este. El sistema respiratorio está compuesto por dos pulmones y una serie de vías aéreas, los cuales se encargan de comunicarlo con el exterior. Dentro del pulmón, las vías aéreas se ramifican en tubos cada vez de menor calibre. Estos alcanzan los espacios aéreos más pequeños que son llamados alvéolos. Este sistema tiene tres funciones principales, los cuales son la conducción del aire, la filtración del aire y el intercambio de gases, este último dándose en los alvéolos. El aire que atraviesa la laringe sirve para generar los sonidos del habla, es decir, la fonación, y el que pasa por la mucosa olfatoria transporta ciertos estímulos para el sentido del olfato. El sistema respiratorio también cumple con otras funciones, pero estas en menor grado, como la función endocrina, y también participa en la regulación de las respuestas inmunitarias debido a los antígenos inhalados. Ahora hablaremos un poco sobre el desarrollo embrionario del sistema respiratorio. El desarrollo de la porción superior del sistema respiratorio, el cual contiene las cavidades nasales, los senos paranasales, la nasofaringe y orofaringe, se asocia más bien con el desarrollo de la cavidad bucal. En cambio, la porción inferior del sistema respiratorio, el cual contiene la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, se desarrolla en el embrión como una evaginación del sistema del intestino anterior, el cual es llamado divertículo laringotraqueal. Es por esto que el epitelio de las vías respiratorias son de origen endodérmico. Este divertículo se convierte en el mesénquima torácico esplácnico, el cual rodea al intestino anterior. Conforme el extremo distal de este se vaya agrandando, va a formar un corpúsculo pulmonar que tiene forma de bulbo. Este se divide en dos, un corpúsculo bronquial pulmonar izquierdo y uno derecho, que al aumentar de tamaño forma el primordio de los bronquios primarios, izquierdo y derecho. Los corpúsculos bronquiales, junto con el mesénquima torácico, se diferencian en bronquios lobares, los cuales a su vez se van a ir dividiendo hasta llegar a bronquios segmentarios. Cada bronquio segmentario, en conjunto con su mesénquima, se van a diferenciar y dividir para formar los segmentos broncopulmonares del pulmón. Vías aéreas. Estas se dividen en dos, una porción respiratoria y una porción conductora. La porción conductora está formada por las vías aéreas que conducen a los sitios de respiración dentro de los pulmones, que es en donde ocurre el intercambio gaseoso. Las vías de conducción, por lo tanto, comprenden tanto las que se encuentran dentro del pulmón como fuera de este. Las partes de la vía aérea que se encuentran fuera de los pulmones son las cavidades nasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea y los bronquios principales. Las cavidades nasales corresponden a los dos espacios grandes llenos de aire que se encuentran ubicados en la región más proximal del sistema respiratorio. La nasofaringe se encuentra por detrás de las cavidades nasales y se comunica con la orofaringe. La laringe es un órgano tubular hueco que está provisto de un armazón cartilaginoso. Este tiene a su cargo la generación de sonidos, es decir, la fonación, como se había mencionado anteriormente. La tráquea consiste en un tubo flexible que se extiende desde la laringe hasta el tórax. Este sirve como un conducto para el aire y en el mediastino se divide en un par de bronquios principales. Los bronquios principales se introducen en ambos pulmones, esto a través del ilio. Dentro de los pulmones, los bronquios principales sufren una ramificación para finalmente dar origen a los bronquiolos. Los bronquiolos son la parte final de la porción conductora. En conjunto, los bronquios intrapulmonares y los bronquiolos forman el árbol bronquial. La porción respiratoria es la vía aérea en la cual se produce el intercambio gaseoso. Está formada por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Los bronquiolos respiratorios participan en la conducción del aire y también en el intercambio gaseoso.
Los conductos alveolares corresponden a las vías aéreas alargadas, las cuales su pared está formada solo por alvéolos. Los sacos alveolares son espacios formados por cúmulos de alvéolos, y los alvéolos constituyen los sitios primarios del intercambio gaseoso. Los vasos sanguíneos entran en los pulmones junto con los bronquios a través del hilio. Las arterias se ramifican en vasos más pequeños mientras siguen el árbol bronquial. Los capilares establecen un contacto estrecho con los alvéolos. Estas relaciones íntimas entre los espacios aéreos alveolares y los capilares son el fundamento estructural para el intercambio de gases. El acondicionamiento del aire se produce en la porción conductora del sistema respiratorio. Este incluye el calentamiento, la humectación y la eliminación de partículas. Las secreciones mucosas y serosas desempeñan un papel importante en el proceso del acondicionamiento. Estas secreciones humedecen el aire y también atrapan las partículas que han conseguido eludir las vibrisas, los cuales son los pelos que se encuentran en las cavidades nasales. El moco aumentado por las secreciones serosas también impide la deshidratación del epitelio, debido al aire en movimiento. Casi toda la superficie luminal de las vías de conducción está cubierta por moco, que es producido por las células calciformes y las glándulas mucosecretoras de las paredes. El moco y las demás secreciones son desplazados hacia la faringe mediante los movimientos de barrido coordinados de los cilios y después normalmente se degluten. Muy buenos días compañeros, yo soy Alondra Valentina Pérez Iguán, les voy a hablar sobre cavidades nasales. Para empezar, las cavidades nasales vamos a ubicarlas anatómicamente como una cavidad que va a estar por encima del paladar duro y blando. Vamos a tener varias delimitaciones anatómicas. Adelante vamos a tener al meato nasal, narina o fosas nasales, como quieran llamarles. Por atrás a las coanas que van a limitar el espacio nasofaringeo y lateralmente por los senos paranasales como el seno paranasal frontal y el seno paranasal esfenoidal. Además de que igual va a estar relacionado con el conducto lagrimal. Para su estudio histológico vamos a dividirlo entre regiones principales. El vestíbulo nasal, que es el más anterior y el que va a hacer contacto con el exterior. La región respiratoria, que va a ser la más extensa, va a ocupar los 3/3 inferiores de la cavidad en su porción intracraneal. La región olfatoria, que va a alcanzar la tercera porción más superior de esta misma, en el vértice de la cavidad nasal. Hablando detalladamente de cada una de ellas, vamos a tener que el vestíbulo de la cavidad nasal va a ser la más externa o que va a estar más en contacto con el exterior, mejor dicho. Esta va a continuarse con lo que es la piel de la cara y vamos a visualizarlo muy fácilmente con un espéculo. Este va a estar cubierto por un epitelio estratificado plano, como todas las cavidades que están en contacto con el exterior. Ya hablamos de boca, ano, vagina, etcétera, ¿no? Ok. Esta van a contar con vibrisas y glándulas sebáceas, que van a hacer formar como un pequeño primer filtro para lo que es el paso del aire. Ya más atrás, entrando hacia la otra región, vamos a encontrar un epitelio subcertificado cilíndrico sin glándulas sebáceas. Este epitelio cilíndrico sin glándulas sebáceas va a formar lo que va a estar cubierto por lo que es una mucosa respiratoria muy característica de esta región. Vamos a encontrar que en sus relaciones anatómicas aquí, vamos a encontrar en su pared medial al tabique nasal, como vemos aquí, es liso, y en su pared medial con su pared lateral con los cornetes, que van a ser estos pequeños abultamientos, que van a servir como una división del aire, que nos va a dar una doble función. Va a tener dos destinos diferentes, por decirlo. Ok, esta mucosa respiratoria, constituida por este epitelio, va a estar compuesto por diferentes tipos de célula. Las células ciliadas van a ser células con pequeños cilios que van a estar dentro de lo que es la mucosa. Las células caliciformes van a ser células que van a secretar y sintetizar esta misma mucosa. Las células de cepillo van a ser células que van a contar con pequeñas microvellosidades. Las células granulosas de gránulos pequeños
van a ser células que van a formar parte del sistema endocrino gastrointestinal, me parece. Y las células basales van a ser células madre que van a dar origen a estos 4 tipos de células. Vamos a encontrar que en esta región se va a dar lo que es el calentamiento del aire para que pase ya a lo que es el resto de la respiración. Este calentamiento se va a dar gracias a que la lámina propia va a poseer una gran red de vascularización. Esta vascularización va a estar dispuesta en capilares en hileras. Estas hileras van a contarse con una disposición perpendicular, o sea, su flujo sanguíneo va a estar perpendicular a la entrada de aire y este va a ser calentado a través de esta para formar parte de la respiración. En caso de alguna alergia, algún proceso vírico, como que es el resfriado común, una alergia estacional, vamos a encontrar que estos vasos van a dilatarse y van a secretar líquido. Este líquido va a causar una pequeña obstrucción, un síndrome obstructivo de la cavidad muy común, por decirlo, lo que va a dificultar la respiración y va a obstruir lo que es el paso del aire. Esta cavidad, esta mucosa, también va a servir como otro filtro para las partículas de aire que vamos a inspirar, que vamos a inhalar, inspirar, y va a servir como un filtro para que estas no pasen a lo que son los pulmones. Enseguida, en su última región, la región olfatoria, la más interna, por así decirlo, que va a estar en contacto al techo de la cavidad nasal. También va a estar tapizada por un epitelio estratificado o un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero en vez de tener mucosa respiratoria va a tener una mucosa olfatoria especializada. Okay. Esta mucosa olfatoria especializada va a tener diferentes células a lo que es la respiratoria. Esta va a tener también un característico pigmento que va a ser pardo amarillento y leve. Un pardo amarillento leve que va a estar caracterizado va a adquirir esta coloración debido al epitelio olfatorio y a las glándulas olfatorias. En el ser humano, esta mucosa va a abarcar una extensión de 10 centímetros cuadrados. Sin embargo, en algunos animales va a alcanzar hasta 150 centímetros cuadrados, lo cual explica el gran desarrollo olfatorio de algunos animales a comparación del ser humano. Esta va a contar con un tejido conjuntivo que va a estar en continuidad directa con el periósteo del hueso subyacente. Este tejido conjuntivo va a contar con abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios olfatorios tanto amielínicos como amielínicos y glándulas olfatorias. Okay, el epitelio olfativo es pseudoestratificado y va a contar con diferentes tipos de células. Las células receptoras olfativas van a ser las células más importantes, ya que van a ser nervios, o sea, van a ser nervios en sí. Las células receptoras olfativas van a ser nervios bipolares que van a unirse al sistema nervioso central para captar los olores. Las células de sostén van a ser células que van a servir como sostén tanto mecánico como metabólico para las células olfatorias. Las células en cepillo van a ser células que van a estar, como había mencionado antes, con pequeñas microvellosidades. Y las células basales van a ser células madre que van a originar estas 3 células. Hablando más específicamente de las receptoras olfatorias o estas neuronas, estos nervios, vamos a entender que son nervios que van a tener 2 axones o van a ser bipolares. Van a tener un polo apical hacia la región apical y un polo basal hacia la lámina basal. Este va a ser un axón amielínico. Mientras tanto, en su parte apical vamos a tener que va a terminar en una vesícula olfatoria y esta vesícula olfatoria va a dar a lo que son cilios que van a cubrir toda su extensión, de la extensión de la célula adyacente. El conjunto de todos estos axones va a viajar a través de lo que son las meninges craneales, la dura madre, la aracnoides y la pia madre para encontrarse con el bulbo olfatorio del encéfalo
que va a estar conectado al sistema nervioso central para captar lo que son los olores y procesarlos. También vamos a decir que este conjunto que va hacia el bulbo olfatorio va a ser el nervio olfatorio o el nervio craneal número 1. Estos nervios va a ser muy característico debido a que su tiempo de vida es muy corto, es de un mes aproximadamente, y va a repararse constantemente. Es decir, si es dañado, este nervio es muy fácil que se repare. Es el único nervio después de la vida postnatal que tiene estabilidad. Sin embargo, en algún traumatismo craneoencefálico, si este nervio es totalmente roto y no hay manera de que se repare, va a causar lo que es la anosmia. La anosmia, como ya sabemos, es un padecimiento en el que el paciente no va a captar los olores, no va a tener esa sensibilidad debido a que los nervios están rotos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Ángela Isabel Cetina Sánchez y yo les voy a continuar hablando acerca de las células que componen al epitelio olfatorio. Como recordarán, las células que componen al epitelio olfatorio son 4. Las células receptoras olfatorias que ya se mencionaron anteriormente, pero para que quede claro, son neuronas olfatorias bipolares que están en contacto con el sistema nervioso central y van a ocupar todo el espesor del epitelio. En estas células se van a dar los mecanismos en la transducción olfatoria, que es en lo que me voy a centrar. Los otros tipos celulares son las células de sostén o sustentaculares, que son células cilíndricas que van a dar sostén mecánico y metabólico a las células receptoras olfatorias. Las células basales, que son las células madre de las cuales se van a diferenciar los dos tipos celulares que les mencioné anteriormente, y las células en cepillo, que son el mismo tipo celular que va a aparecer en otras partes de la vía aérea, que posteriormente les diré más a fondo. Mecanismos en la transducción olfatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que son los mecanismos que nuestro cuerpo va a utilizar para convertir las señales químicas o las sustancias odoríferas en los olores que nosotros conocemos. Para entender mejor qué es o cómo funcionan estos mecanismos, es importante que sepamos que las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas o las OBP son proteínas hidrosolubles de pequeña masa o peso molecular. Su peso molecular es de 10 kilodaltons a 30 kilodaltons. Estas proteínas son sintetizadas y secretadas por células de sostén. Se van a encontrar concentradas en el moco olfatorio y van a actuar como transporte molecular. Y el otro concepto que debemos saber son los receptores olfatorios. Estos receptores van a pertenecer a la familia de receptores acoplados a proteínas G. Se van a ubicar en la membrana plasmática de los cilios y son específicos en las células receptoras olfatorias. Una vez que tenemos claro esto, ya puedo proceder a explicar cómo se da la transducción olfatoria. En primer lugar, las moléculas de sustancias odoríferas que se encuentran en el medio ambiente van a entrar por nuestra nariz. Estas sustancias se van a solubilizar en el moco y después de eso las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas van a actuar como transporte molecular, como les había dicho anteriormente, para llevarlas a los receptores olfatorios. Estos receptores olfatorios, al ser estimulados por las sustancias odoríferas, van a activar a la enzima adenililciclasa. Esta enzima va a ser la causante en la activación de la cascada mediada por adenosina monofosfato cíclico o CAMP. Y la cascada mediada por adenosina monofosfato cíclico se va a dar por la unión de la adenosina de monofosfato cíclico a los conductos proteicos de sodio y calcio. Una vez que la adenosina monofosfato cíclica se une a estos conductos, se van a abrir y van a permitir el paso de los iones de sodio y de calcio, que van a despolarizar a la membrana celular, generando un potencial de acción. Este potencial de acción es transmitido por los axones de las células receptoras olfatorias.
desde la cavidad nasal hasta el bulbo olfatorio del encéfalo, después de atravesar el hueso etmoides y las meninges circundantes. Explicando un poco más la imagen, una señal fuerte se da cuando el receptor olfatorio acoplado a proteínas G se une con el sitio de unión que tiene el receptor, pero se va a unir de manera perfecta o a la perfección. Los otros receptores olfatorios, que en este caso están en color amarillo y rosa, van a establecer una unión de menos afinidad, o sea que va a producir señales más débiles. En el ser humano se conocen alrededor de 350 receptores olfatorios, pero son diferentes, que van a requerir un sistema de codificación especial para diferentes impulsos. Se va a lograr mediante un plan de codificación poblacional en el que cada receptor olfatorio se va a unir a distintas sustancias odoríferas con una sensibilidad diferente. Por lo tanto, nuestro sistema olfatorio debe codificar los impulsos olfatorios provenientes no solo de una célula individual, sino de toda la población de células que hay en el epitelio olfatorio. Las células de sostén. Estas células son las más abundantes del epitelio. Sus núcleos ocupan una posición más apical en el epitelio que los otros tipos celulares y tienen microvellosidades muy abundantes en su superficie apical, lo que le da el nombre de células de sostén, y también tienen muchas mitocondrias. En el microscopio electrónico se va a ver gran cantidad de cisternas de retículo endoplasmático liso y en grado limitado de retículo endoplasmático rugoso. También va a contener gránulos de lipofuscina que se van a funcionar después con los gránulos de las glándulas. Una de sus funciones son similares a las células gliales, ya que dan sostén metabólico por la secreción de moléculas o proteínas fijadoras de sustancias odoríferas y sostén físico a las células receptoras, ya que se unen a ellas por uniones adherentes. En esta fotomicrografía podemos observar que los núcleos de las células de sostén son bastante densos y se van a encontrar más cerca de la superficie epitelial. Van a estar dispuestos en una sola capa casi nítida y esta célula tiene una forma cilíndrica que se va a extender desde la membrana basal por todo el espesor del epitelio. El otro tipo celular son las células basales. Estas son células redondeadas pequeñas que van a estar cerca de la lámina basal. En el microscopio electrónico, estas células nos muestran núcleos invaginados que están por debajo de los núcleos de las células receptoras olfatorias. También contienen pocos orgánulos, ya que están indiferenciadas o son células madre. Una característica en su diferenciación es que estas células, cuando se van a transformar a células de sostén, van a presentar evaginaciones que van a envainar parcialmente la primera porción de los axones de la célula receptora olfatoria, estando en contacto igual con la célula receptora olfatoria por si en algún momento o en algún cambio pueda diferenciarse a ser célula receptora olfatoria también. Y las células en cepillo, estas células se van a encontrar en cantidad mucho menor, sin embargo van a estar en otras partes de las vías aéreas, van a exhibir grandes microvellosidades en su superficie apical y también nos van a mostrar un aparato de Golgi bien desarrollado que se encuentra en su citoplasma. Su superficie basal va a tener contacto sináptico con fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas son ramificaciones terminales del nervio trigémino o nervio craneal quinto, que van a perforar a la lámina basal. Estas fibras van a funcionar más en la sensibilidad que en lugar de la olfacción. Y de igual manera, mediante su aparato de Golgi bien desarrollado y sus microvellosidades, nos
pueden indicar que estas células podrían cumplir funciones tanto de absorción como de secreción. Glándulas olfatorias o de Bowman. Estas glándulas son tubuloalveolares, cerosas ramificadas, que se van a componer por células cúbicas. Estas van a enviar secreciones proteicas hacia la superficie olfatoria. Y la combinación de sus gránulos de lipofuscina con los gránulos de lipofuscina de las células sustentaculares van a dar el color natural pardo amarillento de la mucosa. Su secreción va a actuar como trampa y solvente para las sustancias odoríferas, que son las que ya les expliqué anteriormente. Senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Bueno, pues los senos son espacios llenos de aire en los huesos de las paredes de la cavidad nasal. Se van a encontrar tapizados por el epitelio respiratorio, que es un epitelio delgado ciliado pseudoestratificado que va a contener abundantes células caliciformes. Estos senos van a recibir su nombre según el hueso en donde se encuentren, como se puede observar en la imagen, en la cual nos muestran el seno frontal, las celdillas etmoidales, el seno esfenoidal y el seno maxilar. El moco que se produce en estos senos es barrido hacia las cavidades nasales por los movimientos ciliares coordinados. Frecuentemente estos senos están sujetos al desarrollo de la inflamación por una infección vírica de las vías aéreas superiores. Faringe. La faringe va a comunicar las cavidades nasales y bucal con la laringe y el esófago. Va a permitir el paso de aire y alimentos, como se puede observar en este GIF que les puse como para complementar una idea más o menos de cómo funciona la faringe. Y también va a actuar como cámara de resonancia para la fonación. La faringe a su vez se va a dividir en dos, que nos menciona el Ross. Es en la nasofaringe, que es su mitad superior, y en la orofaringe, que es su mitad inferior. Las trompas auditivas o las trompas de Eustaquio son aquellas que van a comunicar a la nasofaringe o la parte superior de la faringe con los ambos oídos medios. En la pared de la nasofaringe hay tejido linfático difuso y nódulos linfáticos, y la concentración de estos nódulos linfáticos en el límite entre las paredes superior y posterior de la faringe es lo que nos va a dar a la amígdala faringea. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro. Soy Emiliano Jesús Barahona Monroy y les voy a hablar de la laringe. Esta es la parte de la vía aérea que se encuentra entre la orofaringe y la tráquea. Está formada por placas irregulares de cartílago hialino y elástico. Además de servir como un conducto para el paso del aire, la laringe tiene la función de ser el órgano de la fonación. Los pliegues vocales, también conocidos como cuerdas vocales, son dos repliegues de la mucosa que se proyectan dentro de la luz de la laringe. Están orientados en una dirección anteroposterior y definen los límites laterales de la abertura de la laringe, el orificio glótico. La laringe tiene ligamentos como músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Por parte de los ligamentos y los músculos intrínsecos, estos se unen a las placas cartilaginosas contiguas y generan la tensión en los pliegues vocales para abrir y cerrar la glotis. Y por parte de los músculos extrínsecos, estos se insertan en los cartílagos de la laringe, pero se originan en estructuras extralaringeas. Estos músculos mueven la laringe durante la deglución. Ahora, el aire expulsado desde los pulmones va a pasar a través de la glotis y al ser un espacio estrecho, va a causar la vibración de los pliegues vocales. Las vibraciones cambian al modificarse la tensión aplicada en los pliegues vocales y el diámetro del orificio glótico. Esta modificación de las vibraciones produce sonidos de diferentes tonos. Los sonidos generados en la laringe durante el proceso de fonación se modifican en las porciones superiores del sistema respiratorio, como en la cavidad bucal y en la orofaringe, para producir los sonidos individuales del lenguaje. Por arriba de los pliegues vocales hay un receso alargado en la laringe llamado ventrículo, y justo más arriba hay otro par de repliegues
de la mucosa llamados pliegues ventriculares. Estos pliegues no tienen tejido muscular intrínseco como las cuerdas vocales verdaderas y por lo tanto no tienen la capacidad de modular en la fonación. Sin embargo, tanto los pliegues ventriculares y el ventrículo laringeo son importantes, ya que estos se utilizan para crear la resonancia. La superficie luminal de las cuerdas vocales verdaderas está cubierta por epitelio estratificado plano, como lo está la mayor parte de la epiglotis. El epitelio sirve para proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire en movimiento rápido. El resto de la laringe se alinea con el epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado, el cual caracteriza a la vía respiratoria. Ahora, por parte del tejido conjuntivo, este contiene glándulas mucocerosas mixtas, las cuales secretan a través de conductos hacia la superficie mucosa de la laringe. Correlación clínica 19.1. Metaplasia escamosa en las vías respiratorias. En la mucosa respiratoria humana, el epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado puede cambiar a epitelio estratificado plano. Este cambio de epitelio cilíndrico a epitelio plano se conoce como metaplasia columnoescamosa o simplemente metaplasia escamosa. Las alteraciones epiteliales de esta clase son reversibles y se caracterizan por el cambio desde un tipo de célula madre bien diferenciada a un tipo diferente de célula adulta. Una célula madura, dado no se transforma en otro tipo de célula madura, más bien la proliferación de las células basales da origen al nuevo tipo de célula diferenciada. Se considera que estos cambios celulares están controlados y son adaptivos. La metaplasia escamosa es normal en las porciones más expuestas y redondeadas de los cornetes nasales, en los pliegues vocales y en algunas otras regiones. No obstante, los cambios en el carácter del epitelio de la vía aérea pueden ocurrir en otros sitios cuando el patrón del flujo de aire se altera o cuando el aire es impulsado con fuerza, como en la tos crónica. Por lo general, en la bronquitis crónica y en las bronquioextasias, es típico que el epitelio normal de las vías respiratorias en ciertas regiones cambie a estratificado plano. Bueno, mi nombre es Irwin Antonio Huchinquep y continuando con la histología del sistema respiratorio, ahora toca hablar de la tráquea. Como sabemos, la tráquea es un conducto que permite el paso del aire hacia los pulmones. Además, una función muy importante de esta estructura es que su pared contribuye al acondicionamiento del aire inspirado. La tráquea es un tubo corto y flexible de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y unos 10 centímetros de longitud. La tráquea se extiende desde la laringe hasta aproximadamente la mitad del tórax, donde se divide en dos bronquios principales, en los bronquios primarios. En la pared de la tráquea es posible distinguir 4 capas. En primer lugar, y como estoy señalando, tenemos a la mucosa. La mucosa está compuesta por un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. Abajo, como podemos ver acá, tenemos a la submucosa, compuesta por un tejido conjuntivo apenas más denso que el de la lámina propia. Y más abajo, la tercera capa la compone, como observamos aquí, las lagunas de condrocitos en la matriz extracelular de cartílago hialino, que adquiere una forma de C. La cuarta capa, aunque no se aprecia acá, es la adventicia y que, como sabemos, es tejido conjuntivo que adhiere estructuras a otras y en este caso a la tráquea con las estructuras contiguas. Una característica singular de la tráquea y la razón de que su luz permanezca abierta, como les decía, es la forma que adquiere el cartílago, la forma de C que adquiere. Permite que la luz se mantenga abierta. Estos cartílagos se apilan unos encima de otros
y forman la estructura de sostén, forman una estructura de sostén. Además, se forma el tejido fibroelástico y el músculo traqueal forman un tejido que van a comunicar los extremos libres de la forma de los cartílagos. Este tejido se va a encontrar contiguo al esófago. Ahora, hablando del epitelio traqueal, tenemos que es semejante al epitelio pseudoestratificado de otras partes de la vía aérea de conducción. Como podemos ver en esta imagen, distinguimos tres células principales. Las células ciliadas, que como su nombre lo indica, posee cilios en la parte más apical, las células caliciformes, que son las células mucosas, y las células basales en la parte más basal del epitelio, cerca de la membrana basal. También es posible distinguir células en cepillo, pero en pequeñas cantidades, así como células granulares pequeñas. Hablando de cada una de las células, primero hablaremos de las células ciliadas. Estas células son el tipo celular traqueal más abundante y se extienden a través de todo el espesor del epitelio. En los cortes histológicos, como podemos ver acá, se aprecian los cilios. Se ven como pelos cortos que salen de la parte más apical de la superficie celular. Cada célula tiene aproximadamente 250 cilios. Inmediatamente debajo, como les señalo aquí, se distingue una línea densa, muy teñida, que corresponde a los cuerpos basales de los cilios. Los cilios tienen la función de proveer un movimiento de barrido sincronizado de la cubierta de la mucosa hacia la faringe. ¿Qué quiere decir esto? Significa que estas células actúan como una barredora mucociliar, es decir, que tienen la importante función de mecanismo protector que barre, va a eliminar las partículas pequeñas inhaladas de los pulmones. Como podemos ver en esta imagen, los cilios se disponen hacia una dirección barriendo las partículas. Pasando ahora a las células mucosas, estas también reciben el nombre de células caliciformes por tener un aspecto muy similar a las células caliciformes intestinales. Estas células están dispersas entre las células ciliadas y también se van a extender a través de todo el espesor del epitelio. En la microscopía óptica, la identidad de la célula se torna evidente porque en los preparados teñidos con hematoxilina y eosina, los gránulos de mucinógeno, aquí están las células, estas que estoy señalando, que están marcadas con la G. Como les decía, los gránulos de mucinógeno no se van a conservar y van a aparecer como regiones claras en el citoplasma, como podemos ver acá, como les decía. Además, como podemos ver en esta imagen, pues no van a presentar cilios. Estas se van a distinguir de las ciliadas precisamente por esto, por no presentar cilios. Otra característica es que, a diferencia de lo que ocurre con las células ciliadas, la cantidad de las células mucosas aumenta en la irritación crónica de las vías aéreas. Ahora, hablando de las células en cepillo, como ya fueron mencionadas, poseen las mismas características que las descritas para el epitelio respiratorio de la cavidad nasal. Aquí tenemos una imagen, son células cilíndricas con microvillosidaes romas que le brindan el nombre. Aquí están las microvillosidaes romas. La superficie basal de estas células, aunque no se aprecia aquí, están en contacto con una terminación nerviosa aferente, es decir, forman una sinapsis epitelio-dendrítica, y por lo tanto estas células en cepillos son consideradas unas células receptoras. Ahora, las células granulares pequeñas o células de Kulczki, no sé pronunciarlo, son los equivalentes respiratorios de la clase general de las células enteroendocrinas del intestino y de sus derivados. La existencia de estas células se explica porque en el desarrollo embriológico de las vías respiratorias y de los pulmones, estos surgen a partir de una invaginación del intestino primitivo. Estas células se caracterizan por aparecer individualmente en la tráquea y estar dispersas en muy poca cantidad entre los otros tipos de células. Se distinguen con más facilidad con tinciones especiales, como en la impregnación argéntica, donde la plata va a reaccionar con los gránulos. Además, con el microscopio electrónico de transmisión se comprueba de que hay muchos gránulos de centro denso limitados por su membrana.
Aquí podemos ver a los gránulos. En un tipo de células de gránulos pequeños, la secreción es una catecolamina. En un segundo tipo de células, se producen además hormonas polipéptidas como la serotonina, la calcitonina y el péptido liberador de gastrina, es decir, la bombecina. Algunas células granulares pequeñas parecen estar inervadas. La función de estas células no se conoce bien, pero algunas, como decía, se asocian con fibras nerviosas y forman corpúsculos neuroepiteliales que se cree participan en los reflejos que regulan el calibre de la vía aérea o de los vasos sanguíneos. Finalmente, tenemos a las células basales. Aquí está la imagen del principio, la recorté, la puse más grande para distinguirlas mejor. Aquí tenemos a las células basales que sirven como una población celular de reserva que va a mantener el reemplazo de células individuales en el epitelio. Las células basales tienen la tendencia a ser prominentes porque sus núcleos forman una hilera muy cercana a la lámina basal. Es posible encontrar núcleos de otras células cerca de la membrana basal, pero en su mayoría los núcleos van a corresponder a células basales. Ahora, hablando de la membrana basal, lámina propia y submucosa. Membrana basal. La membrana basal, pues, más bien el epitelio traqueal se va a caracterizar por una membrana basal gruesa. Esta que podemos ver acá, señalada con la letra BM, membrana basal. Esta estructura se encuentra debajo del epitelio traqueal y está muy bien definida. Tiene un espesor de aproximadamente 25 micrómetros a 40 micrómetros. Desde el punto de vista estructural, puede considerarse como una lámina reticular muy gruesa y densa, y como tal es una parte de la lámina propia. La microscopía electrónica permite observar que consiste en fibras colágenas muy juntas, ubicadas justo debajo de la lámina basal epitelial. Cabe destacar que en los fumadores, y particularmente aquellos que padecen tos crónica, esta capa puede ser bastante más gruesa, siendo esto una respuesta a la irritación de la mucosa. Esto mismo ocurre con personas con asma, y principalmente a la altura de los bronquiolos. Bueno, la lámina propia, aquí. La lámina propia, a excepción de la membrana basal, luce como un tejido conjuntivo laxo típico. Se caracteriza por tener abundantes linfocitos, muchos de los cuales infiltran el epitelio. Además, en esta capa también se ven plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. El tejido linfático aquí es equivalente en cuanto a su desarrollo y función del tejido linfático asociado con los bronquios. El tejido linfático se presenta en una forma difusa y nodular en la lámina propia y también en la submucosa. Además, donde termina la lámina propia, el material elástico es más abundante, y en las muestras teñidas para detener estas fibras, para remarcarlas, se ve una banda bien definida de material elástico. Esta banda pues marca el límite entre la lámina propia y la submucosa. La submucosa. En la tráquea, la submucosa es un tejido conjuntivo bastante laxo, similar en aspecto al de la lámina propia. Esto dificulta la determinación del sitio donde comienza. Una particularidad de la submucosa de la tráquea es que es diferente de la submucosa de la mayoría de los demás órganos, donde este tejido conjuntivo es característicamente denso. En la submucosa, más bien la submucosa va a contener vasos sanguíneos de distribución, como podemos ver acá, una vena, y vasos linfáticos mayores en la pared traqueal. Aquí tenemos unos nódulos linfáticos. Además, también se pueden apreciar glándulas, como estas de acá. Estas glándulas van a estar compuestas por ácidos mucosecretores con semilunas cerosas.
Sus conductos van a consistir en un epitelio simple cúbico y se van a extender a través de la lámina propia para llenar el producto de secreción, que en su mayor parte van a ser glucoproteínas, hacia la superficie epitelial. Estas glándulas son más abundantes en el espacio sin cartílago que hay en la parte posterior de la tráquea, el que les mencioné al principio. Bueno, finalmente, los cartílagos traqueales y la adventicia. Bueno, los cartílagos traqueales y el músculo traqueal separan la submucosa de la adventicia. Los cartílagos traqueales son alrededor de 16 a 20 en los seres humanos, como ya mencioné, tienen forma de C. A veces se anastomosan con cartílagos vecinos, pero su disposición provee flexibilidad al tubo traqueal y también mantiene la permeabilidad de la luz, como dije al principio. Con la edad, como podemos ver en esta imagen, con la edad, el cartílago hialino puede ser reemplazado en parte por tejido óseo, lo que hace que se pierda gran parte de la flexibilidad, como vemos aquí, tejido óseo. Finalmente, la adventicia. La adventicia, como les dije en el principio, es la capa más externa y está ubicada por fuera de los anillos cartilaginosos y del músculo traqueal. Y pues, sin más que decir, la adventicia pues simplemente sirve para adherir la estructura de la tráquea con las estructuras vecinas en el tórax y en el mediastino. Y es todo de mi parte acerca de la tráquea. Bronquios. El tema que me corresponde a mí son bronquios y bronquiolos. Los bronquios, por un repaso de anatomía, repaso anatómico, debemos de ver cuál es la estructura que van a tener esas estructuras. Los bronquios van a provenir de la tráquea. La tráquea se va a dividir en dos ramas, que van a ser los bronquios primarios, o también llamados bronquios principales, derecho o izquierdo. Cada uno de estos va a tener una propiedad debido al tamaño de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos y el pulmón izquierdo va a tener solo 2 lóbulos. Los bronquios principales, el bronquio principal derecho va a ser más corto y más ancho que el bronquiolo izquierdo. Luego estos van a dar lugar a los bronquios lobares, que van a ser los secundarios, y estos van a ser intrapulmonares. Estos a su vez van a dar lugar a los segmentos broncopulmonares, que también van a ser llamados terciarios, o bronquios segmentarios, perdón. Entonces van a ser los bronquios segmentarios. Vamos a tener bronquiolos principales, bronquios lobares y bronquios segmentarios. La histología, ya lo que nos importa. Estos van a presentar la misma estructura general que la tráquea. Como ya se ha mencionado en las diapositivas anteriores, van a presentar la estructura similar a la tráquea, y podemos verlo con los anillos de cartílago. Los anillos de cartílago que están presentes en la tráquea van a ser sustituidos por unas placas cartilaginosas, las cuales le va a proporcionar una forma cilíndrica a los bronquios, diferente a la que presenta la tráquea, que esta presenta una forma algo ovoide. Estas placas desaparecen en vías respiratorias con un diámetro alrededor de 1 milímetro. Es cuando se van a pasar a llamar bronquiolos, ya que los bronquios van a ir disminuyendo su diámetro a lo largo de su recorrido por el pulmón hasta llegar a los bronquiolos y posterior hacia los alvéolos. El bronquio intrapulmonar se va a reconocer porque va a tener un músculo liso. Este músculo liso va a ir cambiando conforme la estructura de los bronquios van a ir cambiando conforme van adentrándose hacia los pulmones. En este caso, el músculo liso va a ser muy grueso en bronquios principales, en bronquios más grandes. Posteriormente se van a ir adelgazando y incluso puede llegar a ser discontinuo debido a la distribución en espiral que estos tienen. Los bronquios van a presentar 5 capas, que va a ser la mucosa, como ya se mencionó. La muscular fue la que se mencionó. La mucosa, va a presentar un epitelio pseudoestratificado, que es como el de la tráquea.
y la muscular, que es la que ya se mencionó, que vamos a encontrar que se va a encontrar en los bronquios mayores, va a tener un mayor diámetro. La submucosa, que esta va a permanecer como un tejido conjuntivo un poco laxo, y aquí donde vamos a encontrar algunas glándulas, así como tejido adiposo. Esas van a ir disminuyendo conforme el diámetro de los bronquios va disminuyendo hasta llegar a los bronquiolos. El cartílago, como ya se mencionó, las placas cartilaginosas, estas van a ir reduciéndose hasta el punto de desaparecer prácticamente. La denticia va a ser un tejido conjuntivo de densidad moderada y se va a encontrar en todo el recorrido. En cuanto a los bronquiolos se dice que va a haber un bronquiolo para cada lobulillo, y vamos a encontrar lo que son los acinos pulmonares, que esos van a ser unidades estructurales y van a ser las más pequeñas que van a formar los lobulillos. Cada acino va a contar de un bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios y alvéolos. Estos van a constituir la unidad bronquial respiratoria, y a estos se van a enviar el aire. O sea, el bronquiolos respiratorios y los alvéolos es por donde va a pasar el aire. El bronquiolo respiratorio va a participar en lo que es el intercambio gaseoso. La estructura bronquiolar. Los bronquiolos terminales van a dar lugar a los bronquiolos respiratorios, que es el bronquiolar respiratorio. Aquí no va a haber placas cartilaginosas, como ya había mencionado, tampoco van a haber glándulas subepiteliales. Lo que sí va a haber es una capa de músculo liso muy gruesa, que, como decía, esta va a ir disminuyendo su tamaño. En los bronquiolos de mayor tamaño vamos a encontrar un epitelio pseudocilíndrico estratificado, ciliado, con células caliciformes. En las de menor diámetro vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple, ciliado, sin células caliciformes. En los bronquios terminales, el epitelio simple, vamos a encontrar un epitelio simple cúbico con células claras entre las células ciliadas. De estas células claras se va a hablar más adelante. Debajo de este epitelio vamos a encontrar una capa delgada de tejido conjuntivo, y debajo de esta capa de tejido conjuntivo vamos a encontrar una capa circunferencial de músculo liso. Tenemos la célula clara, que van a ser no ciliadas con forma de cúpula en la superficie apical, como podemos ver en la imagen. Estas van a tener una función de secreción, van a secretar un agente tensioactivo y van a secretar la proteína de secreción de la célula clara, que se van a asociar a EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en el asma. Estas células, en cuanto a también van a aparecer, dentro de los bronquiolos también van a aparecer células en cepillo y células de gránulos pequeños. Las células claras van a tener van a tener especificaciones en cuanto a sus orgánulos. Van a tener un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, un aparato de Golgi supranuclear, y van a tener gránulos de secreción, que estos van a contener proteínas. También van a tener como ya dije, el agente tensioactivo, que va a ser una lipoproteína que va a impedir la adhesión luminal, o sea, va a impedir que en la inspiración el tracto respiratorio se pliegue y se quede pegado. En la función broncopulmonar. Vamos a tener que la primera parte del árbol bronquial, que va a ser la primera parte del árbol bronquial que va a permitir el intercambio gaseoso, como decía. La pared del bronquiolo respiratorio presenta vaginaciones de paredes delgadas, que van a ser los alvéolos. En cuanto al primer punto, van a ser los bronquiolos respiratorios, como ya había mencionado, los que van a participar en el intercambio gaseoso. Esto lo mencioné hace un par de diapositivas.
y estos en su pared van a presentar lo que van a ser los alvéolos, de los cuales se va a hablar más adelante. Y aquí podemos ver un corte histológico en el que en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver un bronquio, podemos ver marcado con las siglas SM, el músculo liso. Podemos ver también lo que es vasos sanguíneos, y del otro lado podemos ver lo que es el bronquiolo respiratorio, que va a presentar cerca, o va a tener a sus lados, lo que va a ser los alvéolos. Y eso es todo por mi parte. Bueno, a continuación vamos a hablar de los alvéolos. Nos dice que los alvéolos son el sitio donde va a ocurrir el intercambio gaseoso entre lo que es el aire y la sangre. Son los espacios aéreos terminales del sistema respiratorio. Ya que tenemos la tráquea, el bronquio principal, el bronquio lobar, el bronquio sanitario, el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los sacos alveolares y por último vamos a tener los alvéolos dentro de los sacos alveolares. Nos dice que esos van a estar rodeados por una red de capilares, que ponen la sangre en estrecha proximidad al aire inhalado en el interior del alvéolo. Estos van a tener un promedio de 0.2 milímetros de diámetro y van a ser confluyentes en un saco alveolar. Lo que les acabo de mencionar, van a haber muchos alvéolos en un saco alveolar. Nos dice también que van a haber un aproximado de 150 a 250 millones de alvéolos en el pulmón adulto. Tenemos los conductos alveolares. Estos van a ser vías aéreas alargadas que no contienen paredes. Solo van a contener alvéolos como sus límites periféricos. Creo que esto sí se puede entender. También vamos a tener los sacos alveolares. Estos van a ser espacios rodeados por cúmulos de alvéolos. También nos va a decir que el tejido entre espacios aéreos alveolares contiguos se denomina tabique alveolar o pared septal. Nos dice que el epitelio alveolar está compuesto por células alveolares tipo 1 y tipo 2 y alguna que otra célula en cepillo. En cuanto a las células alveolares tipo 1, tenemos que también van a ser conocidos como neumocito tipo 1 y van a tener van a representar el 40% del revestimiento celular, así como el 95% de superficie de revestimiento alveolar. También van a presentar uniones ocluyentes en las células. En cuanto a las células alveolares tipo 2, también van a ser llamadas neumocitos tipo 2 o células de los tabiques. Van a ser células secretoras y van a estar dispersas entre las células tipo 1. Van a tener una tendencia a congregarse en las uniones septales. Y en conjunto con las células alveolares tipo 1 van a tener un 60% de revestimiento celular que termina con el 40% del revestimiento que tenemos en las células alveolares tipo 1. Así también van a representar el 5% de superficie de revestimiento que va a terminar con el 95% de superficie de revestimiento de las células alveolares tipo 1. También nos dice que estas células alveolares tipo 2 van a secretar un surfactante, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Y bueno, aquí tenemos una célula alveolar tipo 2. Aquí tenemos una célula alveolar tipo 1 y de este lado la célula alveolar tipo 2. Aquí tenemos un diagrama de una célula alveolar tipo 2 y una fotomicrografía electrónica de cuerpos laminares. Tenemos del lado derecho la célula alveolar tipo 1, un poco más arriba tenemos la célula alveolar tipo 2, tenemos el agente tensioactivo vertido en la luz alveolar. El agente tensioactivo es básicamente el surfactante. Y también tenemos los cuerpos laminares del lado izquierdo. Y abajo tenemos la luz del capilar, donde van a estar los eritrocitos y pues la sangre y todo eso.
También nos dice que vamos a tener células en cepillo. Estas se van a localizar en la pared alveolar y van a ser receptores que verifican la calidad del aire en los pulmones. Por lo que podemos concluir que estas células del cepillo son muy importantes en el sistema respiratorio. Y bueno, en cuanto al surfactante, nos dice que este va a disminuir la tensión superficial alveolar y va a participar activamente en la eliminación del material extraño. Va a reducir la tensión superficial en la interfaz aire-epitelio. Y la sustancia más importante de este va a ser la dipalmitoilfosfatidilcolina. Y también nos menciona que un déficit de este surfactante va a provocar el síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, en cuanto a las proteínas del surfactante, vamos a tener 4 principales. La proteína surfactante A, la proteína surfactante B, la C y la D. Estas van a contribuir a organizar la capa de esta sustancia y van a modular las respuestas inmunitarias alveolares. En cuanto a la proteína surfactante A, tenemos que es la proteína más abundante del surfactante. Es la responsable de la homeostasis del surfactante y va a modular las respuestas inmunitarias contra virus, bacterias y hongos. En cuanto a la proteína surfactante B, va a ser la responsable de la absorción y la diseminación del surfactante sobre la superficie del epitelio alveolar. En cuanto a la proteína surfactante C, nos menciona que únicamente va a representar el 1% de la masa total del surfactante. Va a contribuir a la orientación de la DPPC dentro del surfactante y al mantenimiento de la película delgada dentro de los alvéolos. Por último, la proteína surfactante D va a participar en una respuesta inflamatoria local como consecuencia de una lesión pulmonar aguda. Y en conjunto con la proteína surfactante A, van a modular una respuesta alérgica a diversos antígenos inhalados. Ahora pasando al tabique alveolar, nos menciona que este es un sitio donde va a estar la barrera hematogaseosa. Esta barrera hematogaseosa va a contener una fina capa de sustancia tensioactiva, células epitelial tipo 1 con su lámina basal respectiva y célula endotelial con su lámina basal. Estas van a representar la porción delgada y la porción gruesa de la barrera. Se cree que la mayor parte del intercambio gaseoso ocurre a través de la porción delgada de la barrera. Bueno, aquí tenemos un diagrama del tabique interalveolar. Del lado derecho podemos ver el agente tensioactivo. Un poco más arriba la célula alveolar tipo 2, más a la izquierda la luz alveolar, más a la izquierda la lámina basal, la célula alveolar tipo 1, el fibroblasto, abajo el macrófago, las células endoteliales, la luz capilar, los eritrocitos. Y también podemos ver el intercambio gaseoso que se da desde el capilar a la luz alveolar. ¿Sí? Del capilar podemos ver que ingresa como dióxido de carbono a la luz alveolar y sale como oxígeno. Este oxígeno ya regresa al corazón y esta es la que se bombea para todo el cuerpo, lo que se le llama la sangre oxigenada que se conduce a través de las arterias. Y bueno, por último tenemos los macrófagos. Nos dice que estos van a eliminar partículas inhaladas de los espacios aéreos y eritrocitos del tabique. En los espacios aéreos, estos van a barrer la superficie para eliminar las partículas inhaladas, tal como polvo y polen. Nos dicen que estos van a derivar de monocitos de la sangre y algunos macrófagos distendidos van a pasar por el árbol bronquial en el moco y se van a eliminar por deglución o expectoración
al llegar a la faringe. En la fotomicrografía de la derecha podemos ver a los macrófagos alveolares. Nos muestra las células alveolares tipo 1, las células alveolares tipo 2 y como en medio nos muestra los macrófagos alveolares. Por último tenemos que la circulación aérea colateral a través de los poros alveolares va a permitir el paso de aire entre los alvéolos. Gracias. Mi nombre es Mariana Paola Wicap Colorado y yo les voy a hablar acerca de la irrigación, inervación y los vasos linfáticos. En cuanto a la irrigación, los pulmones tienen circulación tanto pulmonar como bronquial, es decir, vamos a hablar de dos tipos de circulación muy importantes. La primera va a irrigar los capilares del tabique alveolar y deriva de la arteria pulmonar. Las ramas de la arteria pulmonar transcurren con los bronquios, de ahí a los bronquiolos, y llevan la sangre hasta los lechos capilares de los alvéolos. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, en la parte superior, la sangre que viene del corazón hacia los pulmones está desoxigenada. Entonces, cuando llega a los pulmones, se oxigena y es recogida por los capilares venosos pulmonares que se unen para formar vénulas, como también se muestran en la foto. Al final, forman las 4 venas pulmonares que devuelven la sangre a la aurícula izquierda del corazón. El sistema venoso pulmonar se encuentra a cierta distancia de las vías respiratorias. En segundo lugar, tenemos la circulación bronquial a través de las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Las ramas más finas del árbol arterial bronquial también desembocan en las capilares pulmonares. Por lo tanto, las circulaciones bronquial y pulmonar se anastomosan, se juntan más o menos a la altura de la transición entre la porción conductora y la porción respiratoria. En cuanto a los vasos linfáticos, que aquí lo podemos observar en la imagen de color verde, va a ser doble. El drenaje linfático va a tener un paralelismo con la irrigación sanguínea doble. En primero tenemos que un conjunto de vasos linfáticos va a drenar el parénquima pulmonar y sigue las vías aéreas hasta el ilio. Y el segundo es un conjunto de vasos linfáticos que drena la superficie pulmonar y transcurre en el tejido conjuntivo de la pleura. La pleura es una membrana serosa compuesta por un mesotelio superficial y el tejido conjuntivo subyacente. Es decir, que todos esos vasos sanguíneos van a estar alrededor o por la superficie de la periferia de lo que es el pulmón. Otra parte importante es la inervación, que en la imagen lo podemos ver de color amarillo. Todos esos son los nervios. La mayor parte de estos no se pueden observar. Son componentes de la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo y median reflejos que modifican las dimensiones de las vías aéreas, también como de los vasos sanguíneos, por contracción del músculo liso que hay entre sus paredes. Además, el sistema nervioso autónomo controla la secreción glandular de la mucosa respiratoria. En conclusión, son muy importantes los nervios, pero en especial los del sistema nervioso autónomo. También contamos con correlaciones clínicas que son también muy relevantes. La primera es la fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de los niños y adultos jóvenes. Es un trastorno hereditario que provoca daños graves en los pulmones, el aparato digestivo y otros órganos del cuerpo. Este trastorno es causado por una mutación en un gen llamado regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, ubicado en el cromosoma 7. El producto de este gen va a ser la proteína del conducto de cloro, que va a participar en la alteración final del moco y las secreciones digestivas, sudor y lágrimas.
todas las mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística conducen al transporte epitelial anómalo de cloro, que afecta la viscosidad de la secreción de las glándulas exócrinas. Sin embargo, la proteína del conducto de cloro defectuosa en el epitelio bronquial hace que disminuya la secreción de cloro y aumente la reabsorción de sodio y agua desde la luz. Es probable que la lesión pulmonar se inicie por la obstrucción de los bronquiolos. La obstrucción bronquiolar bloquea las vías aéreas y conduce a un engrosamiento de las paredes bronquiolares y a otras alteraciones degenerativas de los alvéolos. En la imagen, en la parte izquierda, en el lado inferior, tenemos que en los alvéolos va a existir esta mucosa que va a estar espesa. Por lo tanto, no la va a llenar por completo, no la va a obstruir del todo, pero sí va a más del 50%, sí va a tener que cerrarse. Actualmente se realizan exámenes para la detección de fibrosis quística. En consecuencia, la afección se puede diagnosticar dentro del primer mes de vida, antes de que se presenten los síntomas. Para las personas nacidas antes de que se realizaran los exámenes de detección, es importante ser consciente de los signos y síntomas de la fibrosis quística. Es posible que algunas personas no tengan síntomas hasta la adolescencia o la edad adulta. Las personas con fibrosis quística tienen un nivel de sal superior al normal en su sudor, por lo que ya hemos mencionado que hay una proteína del conducto de cloro que va a participar en la alteración final del moco y las secreciones digestivas, el sudor y las lágrimas. Sin embargo, los adultos con diagnóstico de fibrosis quísticas son más propensos a tener síntomas atípicos como ataques recurrentes de páncreas, infertilidad y neumonía recurrente. También afecta al sistema respiratorio y al sistema digestivo. Como algunos signos y síntomas respiratorios podemos tener la tos, el silbido al respirar, dificultad respiratoria, intolerancia al ejercicio, infecciones pulmonares recurrentes y fosas nasales inflamadas o congestión nasal. En cuanto a los signos y síntomas digestivos, podemos tener heces grasosas con mal olor, poco aumento de peso y crecimiento, obstrucción intestinal, particularmente en recién nacidos, y estreñimiento grave. El esfuerzo frecuente al evacuar los intestinos puede hacer que parte del recto, el extremo del intestino grueso, sobresalga por fuera del ano. Eso se le llama prolapso rectal. Cuando esto ocurre en los niños puede ser un signo de fibrosis quística. Los padres deben consultar con un médico con conocimiento sobre esta. El prolapso rectal en los niños algunas veces puede recurrir a cirugía. Ahora esto es ya no es muy común como en el pasado, lo cual puede deberse a pruebas, diagnósticos y tratamientos más tempranos de dicha afección. Tenemos los factores de riesgo que pueden ser hereditarios, como ya se había comentado, la raza, porque es más frecuente en personas blancas de origen noreuropeo. Hay muchas complicaciones, tanto como mencionamos, en el sistema respiratorio y en el digestivo. En el respiratorio podemos tener vías respiratorias dañadas, bronquiectasia, infecciones crónicas, crecimientos en la nariz o pólipos nasales, hemoptisis, neumotórax e insuficiencia respiratoria. Y en complicaciones del sistema digestivo tenemos deficiencias nutricionales, diabetes, obstrucción del conducto biliar, obstrucción intestinal y síndrome de obstrucción intestinal distal. En cuanto a la prevención, se menciona que las pruebas son muy importantes porque es mejor prevenir la enfermedad antes de que sea demasiado tarde. Un dato que es muy importante o que se menciona mucho es que la media de vida de estas personas con la enfermedad es de aproximadamente 37 años. Otra enfermedad de las vías respiratorias es el enfisema,
que es un trastorno pulmonar que se caracteriza por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales con respecto al bronquiolo terminal. El enfisema afecta a los alvéolos pulmonares, como podemos observar en la foto del lado derecho en la parte superior, el alvéolo saludable y el alvéolo destruido. Normalmente estos saquitos son elásticos o se estiran. Cuando inhala, cada saquito se llena de aire como un globo pequeño. Al exhalar, los saquitos se desinflan al salir el aire. En el enfisema, las paredes entre muchos de estos saquitos en los pulmones están dañados. Esto hace que los alvéolos pierdan su forma y se vuelvan flácidos. El daño también puede destruir las paredes de los saquitos de aire, lo que lleva a tener menos saquitos, pero más grandes en lugar de muchos pequeños. Esto hace que sea más difícil para los pulmones inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. El enfisema es bastante frecuente. Se descubre con alrededor de la mitad de todas las autopsias y se reconoce con facilidad. Sin embargo, en la clínica es más importante la gravedad de la enfermedad que el reconocimiento del tipo específico. La causa del enfisema suele ser una larga exposición a irritantes que dañan los pulmones y las vías respiratorias. Podemos decir que el humo del cigarro es la causa principal. También la exposición a otros irritantes inhalados pueden contribuir a este, incluyendo el humo de segunda mano. Es decir, que aunque tú no estés fumando, pero estés junto a personas que sí lo estén haciendo, ese humo también lo estás inhalando, también está entrando a tu organismo y cuenta como si tú estuvieras fumando. Por eso se le llama humo de segunda mano. También la contaminación del aire y humos o polvos químicos del ambiente o del lugar del trabajo. En raras ocasiones, una condición genética llamada deficiencia alfa de antitripsina puede tener un rol en causar enfisema. Es una forma particularmente grave de esta. ¿Quién está en riesgo de enfisema? Las personas que fuman, que están expuestas a la contaminación del aire, también tiene que ver la edad. La mayoría de las personas que tienen enfisema tienen al menos 40 años cuando comienzan sus síntomas, así como también esto es genético. Algunos de los síntomas del enfisema pueden incluir tos frecuente, sibilancias, tos que produce mucha mucosidad, falta de aliento o especialmente si hace actividad física, un silbido o una sensación de presión en el pecho. También pueden ser resfriados y gripe. Algunos tratamientos para el enfisema pueden ser cambios en el estilo de vida, medicamentos como broncodilatadores, vacunas contra la gripe y antibióticos si es necesario. También la terapia de oxígeno, que se usa si tiene un enfisema muy severo y bajos niveles de oxígeno en la sangre. La rehabilitación pulmonar y por último la cirugía. Dado que el tabaquismo causa la mayoría de los casos del enfisema, la mejor manera de prevenirlo es no fumar. También es importante tratar de evitar los irritantes pulmonares como los que ya se mencionaron. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.